Hola, esperando que estén bien. Continuamos con nuestras clases de química. ¿Sale? Bueno, a ver, tenemos el tema de otros compuestos orgánicos. Ya vimos más o menos qué radicales hay, ¿sale? Y familias que están formando, ¿sale? Que son los grupos funcionales. Bueno, entonces, en el subtema tenemos enlaces químicos, polaridad, puentes de hidrógeno, ¿sale? Bueno, entonces vamos con enlaces químicos, enlaces entre átomos con átomos. Bueno, estos enlaces entre átomos con átomos son importantes. Por ejemplo, dentro del enlace metálico, nosotros manejamos, por ejemplo, el enlace en donde se forma una nube electrónica alrededor, ¿sí? Alrededor del núcleo atómico. Entonces ese va a formar un modelo que va a ser, que le va a dar las propiedades, ¿sí?, a los metales. Bueno, una característica es que forma la nube electrónica, o dice que un mar electrónico alrededor, ¿sale? Bueno, todos los electrones están alrededor, háganse de cuenta como si fuera un panal de abejas, ¿sale? Y esas abejas le dan la dureza, las características, la maleabilidad, ¿sí? Le dan también la característica de producir la corriente eléctrica, que se puede pasar conductividad eléctrica y conductividad térmica, ¿sale? Bueno, luego tenemos el enlace covalente. Dice que el enlace covalente por lo regular viene entre no metales, ¿sí? Por ejemplo, carbono-oxígeno, por ejemplo, hidrógeno-oxígeno, ¿sí? Entonces, estos enlaces covalentes, ¿sí?, lo único que pasa con ellos, una característica muy especial, es que se comparten los electrones, ¿sí? Bueno, luego tenemos los polares, los covalentes polares. También se comparten los electrones, nada más que aquí los átomos, uno tiene mayor electronegatividad que el otro. Bueno, ¿qué es la electronegatividad? La atracción de un átomo con respecto a otro átomo, ¿sí?, de sus electrones, ¿sí? Entonces, recuerden que esta electronegatividad ya está medida, ¿sí? Y hay una tablita que se llama tabla de Pauling, y es una misma tabla periódica, y trae valores, ¿sí?, donde el flúor es el mayor, ¿sale? Mayor atractor que existe. Entonces podemos llamar que todos los no metales por lo general son buenos atractores, ¿sí? Y los metales no son tan buenos atractores, ¿sí? Bueno, luego tenemos el covalente coordinado. Aquí directamente entre un y otro átomo, los electrones 2 se van a lanzar directamente y se van a compartir. Directamente 2. Mientras que en los otros va a haber un par electrónico, ¿sale? ¿Cómo podemos ver este enlace covalente, ¿sí?, y con respecto a un enlace iónico? Por ejemplo, en el iónico, la diferencia es que puede haber un metal y un no metal, ¿sí? Entonces, aquí va a haber un atractor de electrones que es muy fuerte con otro. Entonces, aquí no se van a compartir, sino le va a ceder los electrones al mayor atractor, al que tiene mayor electronegatividad. Para que lo distingan, vamos, por ejemplo, así fácil y rápido, un ejemplo. Yo pongo aquí y cuelgo un clip, aquí en medio, ¿sí? Pero me consigo dos imancitos, dos iguales. Los voy acercando así con una regla, pero directo así. ¿Quién va a ganar el clip? Si tienen la misma fuerza, tienen las mismas cargas y todo, ¿quién lo va a ganar? Pues va a quedar intermedio, se va a quedar compartiendo. Este sería un enlace covalente no polar. Mientras que ahora este imán, lo voy a dejar de este tamaño, pero háganse de cuenta 1 milímetro, 2 milímetros más chico, o hasta 1 centímetro más chico. ¿Quién va a tener mayor fuerza? Pues este más grande. Entonces, si yo lo acerco al clip, pues este no lo va a dejar ir tan fácil porque tiene casi la misma fuerza. Entonces, va a haber un jalón de este mayor hacia acá, ¿sí?, donde va a haber una mayor densidad electrónica o una mayor densidad de carga. Entonces, los electrones se siguen compartiendo, pero se van haciendo hacia un lado, hacia acá un poco. ¿Sí queda aclarado? Y en el iónico no. En el iónico háganse de cuenta que tengo este imán así pequeño y uno grandotote, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces en este
Yo lo acerco al clip, ¿y quién va a ser el ganón del clip? Pues que va a ser el metal. ¿Sí queda aclarado? Entonces, este va a ser un mayor atractor, ¿sí?, que los otros, ¿sí? Entonces, dentro de esto, ¿sí?, el enlace iónico tiene un metal y un no metal. Perdón, el mayor atractor va a ser el no metal. Acuérdense que tienen mayor electronegatividad los no metales, ¿vale? Ahora fíjense bien, el coordinado por lo regular jala el par electrónico. ¿Sí queda aclarado? Bueno, en las moléculas orgánicas, ¿sí?, los átomos de carbono se unen mediante enlaces sencillos, dobles y triples, ¿sí?, donde los electrones se comparten y se distribuyen. Al compartirse, ¿qué tipo de enlace tienen? Covalente, ¿sale? Y se distribuyen de manera simétrica, ya que poseen la misma electronegatividad, es decir, son enlaces covalentes. Bueno, si tienen la misma electronegatividad entre carbono y carbono, quiere decir que tienen un valor igual, ¿sale?, los dos. Entonces no van a atraer a ese clic que manejamos aquí en medio ninguno de los dos, porque son iguales, las mismas cargas, la misma atracción, ¿vale? Bueno, los hidrógenos comparten un par de electrones con los carbones. Recuerden que los carbones por lo regular los hemos unido con los hidrógenos, ¿sale?, completando el hidrógeno su primer nivel y único. Acuérdense que el hidrógeno solamente tiene un nivel y deben de cumplir con la regla del octeto o, en dado caso, parecerse a los gases nobles. Entonces, este hidrógeno, al compartir el otro electrón, ¿sí?, ya van a ser dos electrones. Entonces ya va a ser igual que el helio, ¿sale? Se va a volver más estable, ¿sale? Bueno, pero aquí resulta que entre el carbono y el hidrógeno hay una diferencia de electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Que hay una pequeña diferencia entre la atracción de uno y la atracción del otro. Fíjense bien aquí los valores. El carbono tiene el valor de 2.5 y el hidrógeno 2.1. Recuerden que la electronegatividad nada más es una medida dimensional, no tiene dimensiones, ¿sale? Bueno, entonces, si yo agarro y resto 2.5 de 2.1, me queda 4.4. Esa diferencia es tan pequeña, que se desprecia y se decide que se considera como no polar el carbono-hidrógeno, ¿sale? Entonces, hay una regla que nos va a decir también de cada uno de los enlaces estos covalentes y iónicos. La regla me va a decir quiénes van a ser polares, no polares, quién va a ser iónico, dependiendo de la electronegatividad. Vemos que una diferencia de electronegatividad, si hablamos de diferencia estamos restándolo, ¿sale? Dice uno, o lo escribieron así, una delta de electronegatividad es la electronegatividad. Entonces voy a restar la electronegatividad mayor menos la electronegatividad menor, ¿sí? Menos la electronegatividad menor. Cuando yo tenga ese valor, ¿sí?, y no es mayor de 0.87, pues es covalente no polar, ¿sale? Hay reglas para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ahorita como me interesa nada más esta, ¿sale? Entonces, su variación es tan pequeña, ¿sí? Entonces se considera como enlace covalente no polar. Fíjense bien, la polaridad de una molécula está determinada por sus enlaces polares y no polares. Polaridad, forma polos y dipolos la molécula, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros pintamos así, por ejemplo, aquí tengo un átomo, así, y acá tengo otro átomo más grande, ¿sale? Si este es un mayor atractor, en este ejemplo vemos como los imanes, ¿no? Este imán está un poquito más grande y ese está un poquito más pequeño. Entonces el jalón de la densidad electrónica se va hacia acá. Esto por lo regular lo pone uno así. Aquí hay una densidad o hay mayor cantidad del electrón hacia este lado, el atractor es este. Entonces esta es una densidad que está negativa de este lado, mientras que aquí hay una densidad que es positiva. ¿Por qué? Porque de este lado están un poquito más los electrones
Este por lo regular luego se pone así más pequeñito, ¿sale? Parecen patitos, pero así se pone, ¿sale? Bueno, ahora dice, la polaridad de una molécula está determinada por sus enlaces polares y no polares, ¿sale? Presentes en la molécula. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver de este lado que tenemos los enlaces polares, quienes lo forman: el carbono-oxígeno, carbono doble ligador oxígeno, carbono halógenos, flúor, cloro, bromo, ¿sale? El nitrógeno-hidrógeno, el oxígeno-hidrógeno. Y los no polares lo forman carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Dependiendo de la cantidad de enlaces que se tenga, se ve la diferencia que hay entre esos enlaces y se decide si es polar o no polar. Nada más, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, el carbono, el CH3, CH2, luego OH, entonces aquí tendría yo así, el carbono con 3 hidrógenos que me dice, aquí este carbono con 2 hidrógenos, uno arriba y uno abajo, ¿sí? Y tenemos un oxígeno compartiendo con el carbono y el oxígeno con el oxígeno, ¿sale? Por ejemplo, carbono-hidrógeno, vemos carbono-hidrógeno 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos carbono-hidrógeno, hay 5 enlaces, ¿sale? Entonces, carbono-hidrógeno me dice que es no polar, ¿sale? Entonces aquí lo puse en no polar. No polar. Vámonos del carbono-carbono, que también es no polar. Entre carbono y carbono, pues nada más hay 2. El enlace es un solo enlace entre carbono y carbono, ¿sale? Entonces, entre carbono y carbono solo hay un enlace, ¿vale? Entonces, ya tengo eso. Ahora fíjense bien, por ejemplo, yo tengo carbono-oxígeno. Entonces el carbono-oxígeno lo ponemos de este lado. Ahora vamos a los polares. Entonces aquí voy a tener el polar, ¿sí? Carbono-oxígeno, ¿sí? El carbono-oxígeno nada más es uno, ¿sí? Y tengo oxígeno-hidrógeno. Entonces oxígeno-hidrógeno lo busco aquí. Y entonces oxígeno-hidrógeno va del lado de polar. Entonces, si aquí vemos, sumamos, tengo 6 no polares. Y acá tengo 2 polares. 2 polares. Entonces la diferencia de esto es que aquí la molécula se comporta más como no polar. Entonces está determinada que es no polar, ¿sí? Porque los polares son 2 y acá son 6. Entonces esta molécula, que es el etanol, se comporta como no polar, ¿vale? Bueno, entonces mañana continuamos con ejercicios para hacer y ver también la polaridad de las moléculas, ¿sí? Bueno, entonces me despido y nos vemos la próxima clase.